Me voy a detener tantito en esto del lenguaje para que tratar de que les quede un poco más claro, que nos quede más claro a todos de qué manera incide el manejo del lenguaje en el tono de una obra, siendo no el único elemento, ya se los dije, también hay otros que aportan, pero el lenguaje es muy importante. Los tipos de lenguaje, y esto también lo entresaco del libro que ustedes ya tienen seguramente, que es el libro de la maestra Norma Román Calvo. El lenguaje retórico. El lenguaje retórico es un lenguaje correcto, claro, elegante, que hace acopio de diversas figuras gramaticales. Entonces va a utilizar la metáfora, va a utilizar la metonimia, en fin, diversas figuras o tropos, busquen la palabra, para poder crear una atmósfera psicológica de la acción. Entonces, ese es el lenguaje retórico. El lenguaje elevado también está. El lenguaje elevado es el que es más propio de la tragedia. En general es solemne, noble, es muy sobrio. También hace uso en ocasiones de metáforas, pero lo menos. Es como mucho más seco y elegante. Estará por el lado contrario el lenguaje superficial, que es un lenguaje que no emplea figuras retóricas, ni figuras poéticas, ni nada. Simplemente es el lenguaje tal cual. El lenguaje poético en verso fue utilizado, lo platicaba en la cápsula anterior, ha sido muy ocupado, por supuesto, todos lo sabemos, en el siglo de oro español o el verso blanco shakespeariano de la época isabelina. Actualmente es raro que se escriba en verso, pero puede ser, se puede usar. Tiene un gran grado de dificultad en el momento de escribirlo y un gran valor literario y una alta calidad estética. Y hay que saber decirlo. El lenguaje poético en prosa, ustedes lo saben de sobra, es el lenguaje que se ocupó mucho a partir del siglo XX, y entre sus principales exponentes obviamente están Federico García Lorca y Ramón de Valle-Inclán. En fin, es un lenguaje que también apela a Alejandro Casona también, en fin, apela a ese uso de la poesía en nuestro hablar aparentemente cotidiano. Hay algunas obras de teatro también de autores hispanoamericanos que son que también recurren al lenguaje poético. El lenguaje coloquial es el lenguaje empleado en el uso diario y va a ser muy particular de determinada época. Entonces, bueno, si uno lee una obra de teatro con lenguaje coloquial argentino, o uruguayo o español, va a costar trabajo porque va a recurrir precisamente, valga la redundancia, a determinados coloquialismos y uno tiene que identificarlos. También está el lenguaje popular. El lenguaje parecería como coloquial, pero no es tal. Es el lenguaje que utiliza el pueblo. Puede ser un lenguaje popular muy de rural o muy de zonas marginales de la ciudad, muy propio de obras de teatro mexicanas que les encanta escribir así. Con lo cual, lo que les quiero decir nada más es que no es lo mismo el lenguaje coloquial que el lenguaje estrictamente popular, y también uno tiene que identificarlo y saber formas del habla, porque no se va a decir igual un lenguaje retórico que un lenguaje popular, aunque a veces al hacerlo se nos sale el código postal y hay que corregir actoralmente eso. Y por último, el lenguaje incongruente. El lenguaje incongruente es muy ocupado tanto en el teatro del absurdo como en algunas otras obras cercanas a eso. Yo nada más quiero poner el ejemplo de la obra que estoy manejando ahorita con los muchachos de primero, que es El cadáver del señor García, en donde el lenguaje es incongruente porque los personajes son incongruentes.
Si hay dudas, por favor, díganmelas. Nada más les voy a mandar una sola cápsula más, añadiendo esto, viendo otro punto de vista, y ya los dejo que se dediquen a sus otras actividades, que tienen muchas.